Vamos a hablar del tema más preguntado en oftalmología, que viene a ser conjuntivitis. ¿Estamos? Ya está. La conjuntivitis, recuerden que es la causa de ojo rojo más frecuente en general. Es la consulta oftalmológica también más frecuente, ¿ya? Tengan presente ese dato. Es un ojo rojo indoloro, que ya lo vamos a ir comentando. Pero quiero que se familiaricen con lo que es las causas, ¿ya? Son tres las principales causas: bacteriana, viral y alérgica, ¿correcto? Entonces vamos a diferenciarlas. Para eso voy a hacer analogías para que puedan recordar los datos. Entonces, en cuanto a la etiología de la conjuntivitis bacteriana, que es algo frecuente, en el caso de los adultos y los niños, recuerden que es Staphylococcus aureus. Siempre tengan en cuenta esta bacteria cuando les hablen de inflamación, de infección de anexos, ¿verdad? Acuérdense de forúnculo, foliculitis, blefaritis, orzuelo, conjuntivitis, hidradenitis supurativa, impétigo ampolloso, porque el Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de estas patologías, de la infección de los anexos. Entonces acá no es la excepción, la conjuntivitis bacteriana en adultos, en niños. La causa más frecuente es S. aureus, ¿no? El estafilococo dorado, también llamado. Diferente si nos preguntan en recién nacidos. En recién nacidos, doctores, es Clamidia trachomatis. Recuerden, se contamina por el canal del parto, ¿no es cierto? Por el canal del parto, debido a que la mamá puede cursar con una cervicitis por clamidia y de esta manera el recién nacido durante el parto vaginal se contamina y hace su conjuntivitis llamada de inclusión, así se llama, ¿no? Porque forman los famosos cuerpos de inclusión esta bacteria intracelular llamada Clamidia trachomatis, ¿no? Muy bien, entonces hay que diferenciar esa etiología. Algo que podemos rescatar en la conjuntivitis es que hay prurito, ¿no? Hay escozor, hay sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, ¿correcto? Pero ese prurito en el caso de la bacteriana es mínima, a diferencia de lo que vamos a ver en la alérgica. En la alérgica sí el prurito es muy intenso. Cuando te digan ya prurito muy intenso es porque debemos por ahí orientar a la conjuntivitis alérgica. El lagrimeo es moderado, ¿no? Y lo que nos va a hacer recordar de que es una conjuntivitis bacteriana es el tipo de secreción. Porque nos van a decir ojo rojo, indoloro, la agudeza visual está normal, ¿correcto? No se afecta la agudeza visual, el paciente ve bien. Hay sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, escozor, eso todo tipo de conjuntivitis lo tiene. Pero cuando ya te describan el tipo de secreción y la reacción tisular, es ahí donde ya te orientan a la etiología y es lo que debes buscar. Entonces, si te dicen que la secreción es purulenta, la secreción es pus, ¿no es cierto? Purulenta, forma legañas. Entonces, esa reacción de formar legañas, de hacer secreción purulenta, de formar pseudomembranas, ya nos orienta específicamente a la etiología bacteriana. Eso es lo que tienes que recordarte, ¿ya? No forma ganglio preauricular y su reacción tisular es las pseudomembranas. Muy bien, en cuanto al tratamiento, en el caso de los adultos, recuerden, en los niños, adultos, la conjuntivitis típica bacteriana se trata de manera local, ¿correcto? Con colirios, con gotitas oftálmicas a base de antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Entonces el tratamiento es tópico, el tratamiento es local, a diferencia del recién nacido, que ya lo vamos a ver, cuyo tratamiento es sistémico, ¿ya? Sistémico. Lo que también deben recordar acá en el tratamiento, algo importante y que les pueden preguntar, es el buen lavado de manos para evitar el contagio, ¿no es cierto? Entonces, lavado de manos, cuidado, también es importante para evitar el contagio. Muy bien, luego tenemos la conjuntivitis viral. En la viral, doctores, recordar que el agente más asociado es el adenovirus, ¿correcto? Destaca acá adenovirus. Y adenovirus debes recordarte porque también produce estos dos cuadros característicos. La llamada fiebre faringoconjuntival y la llamada queratoconjuntivitis epidémica. ¿Ya? Esos dos cuadros son producidos por
adenovirus, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el prurito? También es mínimo, el lagrimeo ya es un poco abundante. Para sospechar que la conjuntivitis, ¿no es cierto? Un paciente con ojo rojo, indoloro, agudeza visual normal, sensación de arenilla, cuerpo extraño, ¿no es cierto? ¿Y qué te orienta que la etiología es viral? La secreción, nuevamente. Si te dicen serosa o acuosa, te están orientando a la conjuntivitis viral, ¿correcto? Serosa, acuosa, ¿ya? Forma ganglios. Los virus forman ganglios, forma adenopatía preauricular, ¿correcto? Y la reacción tisular es la presencia de folículos donde abundan los linfocitos, ¿correcto? En la conjuntivitis bacteriana hay polimorfos nucleares en la reacción tisular. En la conjuntivitis viral hay linfocitos y ese acúmulo de linfocitos es lo que forma los folículos. Entonces, cuando te digan, por favor, forma folículos, tiene ganglio, secreción serosa, acuosa, eso es etiología viral, ¿ya? Y hay que sospechar de adenovirus. Ojo, acá un dato. Adenovirus también produce hemorragia, ¿ya? Hemorragia subconjuntival. Entonces, mucho cuidado también cuando te describan ese dato de hemorragia subconjuntival en una conjuntivitis. Sospecha adenovirus, ¿ya? Sospecha adenovirus. Ya está. Otro dato. Por ahí si te quieren confundir, ¿no es cierto? Y te ponen una conjuntivitis que forma folículos, forma ganglios, pero ojo, la secreción es purulenta. Entonces ahí tienes que pensar en ¿qué? En una bacteria. Pero doctor, ¿qué bacteria? Bacteria porque es una secreción purulenta. Pero ¿por qué forma folículos? ¿Por qué forma ganglios igual que un virus? Porque es una bacteria intracelular obligada. ¿De quién estamos hablando? De clamidia. Mucho cuidado. La conjuntivitis por clamidia te va a dar una secreción purulenta, pero se va a parecer a la viral en la reacción tisular, porque forma folículos, ¿correcto? Y forma ganglios. Tengan mucho cuidado eso, ¿ya? Muy bien. Y el tratamiento también es tópico, es local, ¿no? A base de antiinflamatorios para bajar la inyección conjuntival. Y finalmente la alérgica. La conjuntivitis alérgica lo vamos a ver sobre todo en pacientes con atopía, ¿no? Con antecedentes de eczemas, ¿no? Y hay diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, la estacional, o sea, por las estaciones del año, la llamada queratoconjuntivitis vernal, la flictenular, porque forma ampollas, o la llamada conjuntivitis papilar gigante, que es producido por el uso de corticoides, ¿ya? Cuando te digan cómo se llama la conjuntivitis alérgica producida por corticoides, piensa en conjuntivitis papilar gigante. Muy bien. Acá el prurito es bien intenso. Entonces te van a decir ojo rojo, sensación de arenilla, pero acá el prurito es muy intenso, el escozor es muy intenso. En el caso de la alérgica, el lagrimeo es moderado y la secreción es mucosa, ¿correcto? Secreción mucosa. Y la reacción tisular se llama papilas, reacción papilar, que está a predominio de eosinófilos. Entonces, reacción papilar. No forma ganglios, no forma ganglios como los virus, pero la reacción se llama papilar. Entonces, esos datos tienes que acordarte, ¿no? El tipo de secreción, la reacción tisular, para orientar la etiología cuando te pregunten sobre conjuntivitis. Claro, de manera general te vas a acordar si te ponen un caso de paciente con ojo rojo, indoloro, sensación de arenilla, tiene secreción, el diagnóstico es una conjuntivitis. Pero a veces te piden reconocer el tipo de conjuntivitis, ¿no? Bacteriana, cuando es purulenta, forma pseudomembranas. Viral, cuando la secreción es serosa, forma folículos. Alérgica, cuando la secreción es mucosa y forma papilas,
¿Correcto? Esos datos hay que recordarnos, ¿ya? Y obviamente algunas excepciones, como les comenté en el caso de clamidia, ¿no? Que es una conjuntivitis, da secreción purulenta, pero forma folículos, produce ganglios, similar a los virus, ¿ya? En el caso de la conjuntivitis alérgica, miren que el tratamiento es a base de antihistamínicos, cuando es leve, moderado, ¿no? De manera tópica, como por ejemplo la olopatadina, ¿ya? La olopatadina, o corticoides cuando ya el cuadro es severo, ¿ya? Cuando el cuadro es severo, entonces corticoides. Muy bien. Vamos a ver lo que es la conjuntivitis del recién nacido, ¿correcto? En el caso de la conjuntivitis del recién nacido, acá hay dos agentes bacterianos que tienen que recordar, ¿correcto? Clamidia y lo que viene a ser, en este caso, gonococo, ¿ya? En el caso de clamidia, recordar, ¿ya? Clamidia trachomatis tipo D o tipo K, que es el causante de la conjuntivitis más frecuente en el recién nacido, ¿no? Ya les había comentado, se contaminan por el canal del parto, ¿ya? Recordar que clamidia causa cervicitis, ¿no? En las mujeres, y pues una gestante al estar contaminada, entonces el recién nacido se infecta durante el parto vaginal. Es la conjuntivitis más frecuente en el recién nacido, ¿ya? El inicio, 5 a 14 días de vida, el inicio de aparición de los síntomas. Entonces, como pueden ver, es un poco tardío, ¿no es cierto? Porque a partir del 5.º día de vida, a partir de las 2 semanas, se empieza a manifestar la conjuntivitis por clamidia, ¿no? Miren la secreción. La secreción, en el caso de clamidia, va a ser una secreción mucopurulenta, ¿correcto? Primero mucosa, luego purulenta, forma folículos, ¿correcto? Puede formar ganglios, etcétera, y de esa manera lo vamos a reconocer. El cultivo en células McConkey, algo característico, es que forma cuerpos de inclusión, ¿no? Por eso también a su conjuntivitis se le llama conjuntivitis de inclusión, a la conjuntivitis producida por clamidia, porque recuerden que es una bacteria intracelular obligada, ¿ya? Y vamos a recordar un dato que es la complicación. Cuando les pongan un caso clínico de conjuntivitis por clamidia, conjuntivitis por clamidia, entonces te van a dar el caso clínico en un recién nacido que se complica con neumonitis. Entonces, recién nacido con conjuntivitis, con neumonitis, tienes que pensar en clamidia, ¿correcto? Clamidia. Eso ténganlo presente, ¿ya? Porque es algo característico en neonatología y así les pueden poner un caso clínico tranquilamente, ¿ya? El tratamiento sistémico es con macrólidos, porque recuerden que las tetraciclinas en gestantes, en niños, está contraindicada. Entonces, ¿quién es la alternativa a la tetraciclina? Los macrólidos para tratar a clamidia, ¿no? Por eso damos eritromicina, 50 miligramos por kilo día por 2 semanas. El tratamiento acá es sistémico, miren, en el recién nacido. En cambio, gonococo, recuerden, es el otro agente causal, ¿no? Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gran negativo que también causa cervicitis en las mujeres. Y te va a causar la conjuntivitis con un periodo de incubación más corto. Por eso su inicio es bien temprano, es hiperagudo, es en los primeros 3 días de vida, ¿ya? Y es muy purulento. Por eso siempre les hago recordar, cuando te digan una conjuntivitis en el recién nacido, hiperagudo, hiperpurulento, tienes que pensar en gonococo. Hiperagudo, primeros 3 días de vida, muy purulento, piensa en gonococo, ¿correcto? Muy bien, ahí está, miren el bebito llorando ahí, ¿no? Con secreción purulenta, ¿ya? Muy bien, y el cultivo, recuerden, en tinción gran, ¿ya? Se ve lo que viene a ser
el diplococo gram negativo, característico de Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? De Neisseria gonorrhoeae. Muy bien. ¿Y qué complicaciones genera gonococo? Doctores, las complicaciones que genera gonococo, a la cabeza está la artritis séptica. ¿Ya? Miren con qué se complica, con artritis séptica, porque hay gonocosemia. Entonces eso hace que haya, por vía hematógena, se presente la artritis séptica, meningitis o en el peor de los casos una sepsis para el recién nacido. ¿Estamos? Muy bien. Y el tratamiento también es sistémico y lo vamos a hacer con cefalosporinas de tercera. ¿Ya? Ceftriaxona, 25 miligramos por kilo día, en dosis única por vía intramuscular. ¿Ya? Entonces ahí están los datos que tienen que recordarse para diferenciar la conjuntivitis de clamidia con la de gonococo. Por favor, no se equivoquen, ¿ya? En las evaluaciones suelen equivocarse. Entonces ahí está claramente las diferencias. ¿Quién es tardía? ¿Quién es mucopurulenta? ¿Quién se complica con neumonitis? Clamidia. ¿Quién es hiperaguda? ¿Quién es muy purulenta? ¿Quién se complica con sepsis, meningitis, artritis séptica? Gonococo. ¿Ya? Entonces está clara la diferencia. Luego vamos a ver la queratitis o úlcera corneal, ¿correcto? La inflamación de la córnea, ¿no? Que es la capa más externa de la parte anterior del ojo. Entonces, en el caso de la queratitis o úlcera corneal, acá sí vamos a ver que ya el cuadro del ojo rojo empieza a doler. Hasta antes, cuando veíamos conjuntivitis, el ojo rojo es indoloro. Pero cuando ya hablamos de queratitis, hablamos de uveitis, hablamos de glaucoma, ya tiene que cambiar tu chip hacia un ojo rojo doloroso. Entonces acá sí ya empieza a haber dolor. Ojo rojo doloroso, ¿no es cierto? Con disminución de la agudeza visual, el paciente ve borroso, entonces con hiperemia ciliar, entonces ya por ahí debemos estar pensando en una queratitis, ¿no es cierto? Pero para ver que la córnea se ha afectado, se utiliza esta famosa tinción llamada con fluoresceína. ¿Ya? La tinción con fluoresceína nos va a ver cómo está afectada la córnea, ¿no? Qué tan profundo es, si es superficial o es profundo.
¿ya? Hay una triada también que debemos recordar cuando se afecta la córnea, hasta por un cuerpo extraño, ¿no? Te pueden decir cuerpo extraño en la córnea y qué triada se presenta, ¿no? Fotofobia, o sea, la luz, ¿no? Incomoda bastante, blefaroespasmo y lagrimeo. Esa es la triada, fotofobia, blefaroespasmo, lagrimeo, ¿correcto? Muy bien. Y les mencionaba de la tinción con fluoresceína para ver cómo es la afectación de la córnea, ¿no? Ahora, no solamente hay causas infecciosas de úlcera corneal o de queratitis, sino también no infecciosas, como por ejemplo por quemaduras, ya lo que se llama actínica, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en soldadura, etcétera, ¿no? O con materiales metálicos, etcétera. Entonces, esa es la llamada queratitis actínica, ¿ya? Pero también tenemos la infecciosa, que puede ser superficial, ¿ya? Como la mayoría de las bacterias, o profunda, ¿no es cierto? Como en algunos casos, como en el caso de sífilis, en el caso de tuberculosis, que pueden dar la llamada queratitis intersticial, ¿ya? ¿Te acuerdas de, ¿no es cierto?, de sífilis congénita, ¿no? Tu triada de Hutchinson, donde te dan, ¿no?, tu queratitis intersticial, tu hipacusia neurosensorial y tus dientes en tonel, ¿no? Tu sífilis congénita tardía, ¿verdad? Tardía. Muy bien. Entonces ahí acuérdense en la queratitis intersticial de sífilis congénita, ¿eh? Muy bien. Pero cuando vemos las causas más frecuentes, entonces tenemos, por ejemplo, dentro de la queratitis infecciosa, la queratitis bacteriana, que no es más que una complicación de una conjuntivitis bacteriana. Por eso acá el agente también más frecuente es Staphylococcus aureus. Entonces una conjuntivitis que al inicio no dolía, que el paciente ve normal, pero que luego empieza a tener visión borrosa, empieza a doler, debemos sospechar que se ha complicado, ¿no?, a una queratitis. Muy bien. Ahora, cuando hay antecedente de lente de contacto, recordar este agente bacteriano, Pseudomonas, ¿ya?, en los casos de lente de usuarios de lente de contacto. Muy bien. Entonces, hay que recordar estos agentes que dan una queratitis bacteriana, ¿ya? Sífilis, como les había mencionado, profunda, la afectación de sífilis es profunda, por eso produce una queratitis intersticial, ¿no? Y la tinción con fluoresceína nos va a hacer ver una úlcera, como estamos viendo ahí en la imagen, una úlcera blanca, regular, redondeada, ¿no es cierto?, con presencia de pus en la cámara anterior, eso se llama hipopión, puede haber pus, ¿ya? Y eso nos debe hacer sospechar de la queratitis bacteriana, el tipo de úlcera, una úlcera blanca, regular, redondeada, entonces pensar en una queratitis bacteriana. En el caso de la queratitis viral, acá destaca frecuentemente el virus herpes. Acá te van a preguntar de queratitis herpética. El virus herpes simple, ¿no?, es más frecuente el 1 que el 2, te va a producir un tipo de úlcera que no puedes olvidarte. Es la famosa úlcera dendrítica, como la están viendo ahí en la imagen, ¿no?, con la tinción con fluoresceína. Úlcera dendrítica, o sea, como las dendritas de la neurona. Entonces, eso es característico, ¿no? Te dicen paciente con ojo rojo, doloroso, visión borrosa, le ponen tinción con fluoresceína, úlcera dendrítica. ¿Cuál es el agente causal? Herpes, que es la queratitis herpética, ¿ya? En el caso de dar tratamiento, se utiliza el antiviral característico para herpes, aciclovir. Y acá viene un dato. No deben usar corticoides cuando hay una queratitis o en general cuando hay una infección activa por herpes. No se utiliza corticoides, porque si no el cuadro empeora. Entonces eso también tienes que recordarte, porque te pueden poner como un caso clínico, ¿no? Te pueden decir, paciente con una queratitis, le medican corticoides y empeora el cuadro. Ah, empeora el cuadro con corticoides. Es una queratitis por herpes.
la úlcera pequeñita que tenías ahí, dendrítica, se hace más gruesa, más grande, más profunda y recibe el nombre de queratitis o úlcera geográfica. Miren cómo empeora, ¿no? De una úlcera dendrítica a una úlcera geográfica. Entonces, por el uso de corticoides. Entonces, eso te debe hacer recordar también que es una queratitis por herpes, ¿no? Cuando empeora con el uso de corticoides. La queratitis por hongos también es muy particular. La queratitis micótica, ¿ya? En nuestro medio, el agente más frecuente es Aspergillus. En nuestro medio, Aspergillus, ¿no? En Estados Unidos es Fusarium, en otros también Cándida, en ese orden. Pero en nuestro medio la causa más frecuente es Aspergillus. Y la queratitis por hongos te da una úlcera que es muy parecida a la bacteriana, porque es una úlcera blanca. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es irregular, aplumillada le dicen, ¿no? Porque no tiene límites, no es simétrica, no es redondeada. Entonces le llaman úlcera blanca, irregular, aplumillada. Y hay un antecedente que deben siempre tenerlo en cuenta. ¿Cómo es que me da una queratitis por hongos? Porque hay el antecedente de trauma vegetal. Antecedente de trauma vegetal. Se golpeó con la rama de un árbol, con la espina de una rosa, etc. Entonces, cuando hay ese antecedente de trauma vegetal y un ojo rojo doloroso con úlcera, piensen en queratitis por hongos, por favor. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos la queratitis parasitaria. La queratitis parasitaria, ya recuerden, es causada por amebas de vida libre. Amebas. Entonces, en el caso de la queratitis parasitaria, vamos a ver que acá la úlcera que se forma es una úlcera también muy particular. Es la llamada úlcera en forma de anillo. Úlcera en forma de anillo. ¿Quién lo produce eso? Esta ameba, conocida con el nombre de Acanthamoeba. ¿Correcto? Acanthamoeba. Úlcera en forma de anillo. Acanthamoeba. ¿Estamos? Muy bien. Acá el antecedente puede ser el uso de lente de contacto en malas condiciones de higiene. ¿Ya? Cuando nos dicen una queratitis por el uso de lente de contacto, lo primero que debo pensar es bacteriana, por pseudomona, es lo primero, por frecuencia. Pero también el uso de lente de contacto te puede condicionar una queratitis por amebas parasitaria. ¿Ya? La Acanthamoeba también, pero más raro, ¿no? Más raro. Lo que nos va a reconocer rápidamente el cuadro, ¿no? Si nos dicen una úlcera en forma de anillo, piensa en la queratitis parasitaria, ¿ya? Por amebas. Entonces, como te das cuenta, acá el dato cardinal es la úlcera. Eso es lo que te va a dar el dato, ¿no? Claro, para sospechar en queratitis, recuerda, ojo rojo doloroso, visión borrosa, hiperemia ciliar, blefaroespasmo, fotofobia, eso te orienta a una queratitis, ¿correcto? Y luego cuando te describan con la tinción de fluoresceína el tipo de úlcera, es donde orientas a qué etiología es, ¿no es cierto? Blanca regular, bacteriana, dendrítica, herpes, blanca irregular, aplumillada, hongos, en forma de anillo, parasitaria. Ya está, eso es lo que debes recordar.
vamos a ver también la inflamación de la capa posterior, la capa externa del ojo, pero posterior, que es la esclera, ¿no? La córnea es la capa más externa, pero de la parte anterior. La esclera es de la parte posterior. Entonces ahí tenemos la epiescleritis cuando se inflaman las capas superficiales de la esclera. Pues se llama epiescleritis, ¿ya? Es una inflamación generalmente idiopática, pero en algunos casos se asocia a enfermedades reumatológicas, ¿no? Como la artritis reumatoide. Eso tienes que acordarte, la artritis reumatoide. Descartar, ¿no? Si es una mujer, ¿no es cierto?, de mediana edad y que hace una epiescleritis, descartar por ahí su artritis reumatoide porque es la complicación ocular específica, ¿ya? El inicio de la epiescleritis es aguda, generalmente es unilateral, el dolor es leve, hay enrojecimiento de los ojos que desaparece con vasoconstrictores. Le echamos gotitas de este agonista alfa 1, que es fenilefrina, ¿no? Y que va a hacer vasoconstricción, porque al estimular los alfa 1 hay vasoconstricción, y eso hace desaparecer el ojo rojo. Entonces, cuando desaparece con fenilefrina, eso nos hace pensar que la inflamación es superficial. Por eso desaparece, porque es superficial. La agudeza visual está normal, el paciente ve bien, ¿ya? Entonces ahí vemos, ¿no? Miren cómo la parte posterior de la esclera es lo que se inflama, ¿no? Se inflama. Hay que dar antiinflamatorios, compresas frías para reducir la inflamación. Pero cuando ya hablamos de que se inflama toda la pared, ahí hablamos de una escleritis simplemente. Ya ahí la inflamación es transmural, es toda la pared, inflamación transmural, ¿correcto? También acá recordar que se asocia con enfermedades reumatológicas, a la cabeza artritis reumatoide, ¿no? También puede estar lupus, gota, pero a la cabeza artritis reumatoide, ¿ya? Cuando ustedes vean las complicaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, fíjense en las complicaciones oculares, porque hay 3 tipos de complicaciones: la más frecuente, la más específica y la más grave, ¿ya? En la artritis reumatoide, ¿cuáles son esas complicaciones oculares? La más frecuente, el ojo seco, la xeroftalmia. Esa es la complicación ocular más frecuente en la artritis reumatoide. La más específica, la escleritis, la epiescleritis. Esa es la más específica. Y la más grave, la queratomalacia perforante. Queratomalacia perforante. La escleritis, o sea, cuando ya se inflama las capas profundas, ya tiene un inicio más subagudo, es bilateral, el dolor es más severo, no desaparece con vasoconstrictores porque ya se inflama toda la pared. Entonces no es superficial y por eso no desaparece con fenilefrina. El paciente ya ve borroso. Acá la agudeza visual ya es borrosa. Entonces mira, ¿puedes diferenciar la epiescleritis de la escleritis? Por supuesto que sí. Si es más dolorosa, se hace visión borrosa, pensar, y si no desaparece con vasoconstrictores, pensar en una escleritis, ¿ya? Por lo tanto, acá la inflamación es más severa. Es por eso que en el tratamiento ya no solo utilizamos AINES, sino también corticoides o hasta incluso en el tratamiento propia de la enfermedad de fondo, inmunosupresores.
Vamos a ver ahora lo que es la uveitis, ¿correcto? La uveitis es la inflamación de la capa media, doctores, ¿ya? La uvea, ¿no? La capa media. Entonces, anatómicamente lo vamos a dividir en una uveitis anterior, en una uveitis media y en una uveitis posterior. Esa es la clasificación anatómica, ¿correcto? Anatómica. Cuando nos hablan entonces de una uveitis anterior, estamos haciendo referencia a una iridociclitis, también llamada, porque la uvea anterior comprende iris y cuerpo ciliar. Pues se llama iridociclitis, ¿no? También a veces le llaman iritis simplemente, iritis, inflamación de iris, ¿no? O iridociclitis, que es inflamación de iris y cuerpo ciliar, ¿correcto? Iris y cuerpo ciliar. Entonces, esa es la famosa uveitis anterior, cuya causa más frecuente es idiopática, ¿ya? Cuando les hablen de escleritis, uveitis, lo más frecuente es idiopático, ¿correcto? Idiopático, no se conoce la causa. Se sabe que es una reacción de hipersensibilidad tipo 3 por inmunocomplejos, pero no hay una etiología como tal. Lo que sí debemos recordar es que se asocia con este complejo mayor de histocompatibilidad, la uveitis anterior, con el HLA-B27. Y ustedes deben recordar, doctores, por reumatología, que el HLA-B27 pues, se asocia a las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Porque justamente la causa secundaria más frecuente de uveitis anterior es la espondilitis anquilosante. Es la causa secundaria más frecuente en gente joven. Espondilitis anquilosante, porque en adolescentes o en niños es la artritis crónica juvenil, ¿ya? Mucho cuidado. Si te dicen en general cuál es la causa más frecuente de uveitis, en general, tú dices idiopática. Si te especifican y te dicen causa secundaria más frecuente, en adultos, en jóvenes, espondilitis anquilosante, en niños, en adolescentes, artritis crónica juvenil, ¿correcto? Juvenil, ya está. Entonces ahí deben recordar las etiologías, ¿no? Entonces acá te debes familiarizar con eso, ¿no? Espondilitis anquilosante, ¿no? Tu test de Schober positivo, tus indesmofitos, tu columna en caña de bambú, para que integres, ¿no? Con lo que ves en reumatología de la espondilitis anquilosante, pues, ¿no? Muy bien. Y algo característico de la uveitis anterior es que te va a dar un ojo rojo doloroso, como la queratitis, pero acá hay alteración de la pupila. La pupila se torna miótica, miosis, o sea, disminución del diámetro de la pupila. Entonces, por eso cuando te mencionen ojo rojo doloroso más miosis, ojo rojo doloroso más miosis, piensa en uveitis anterior, por favor. Piensa en uveitis anterior, ojo rojo doloroso más miosis, ¿correcto? Muy bien. También hay el famoso efecto Tyndall positivo, así se llama, efecto Tyndall positivo, presencia de pus también en la cámara anterior, que se conoce con el nombre de hipopión, ¿no? La presencia de pus. Entonces, reconocer esos datos, ojo rojo doloroso, con miosis, efecto de Tyndall positivo, hipopión, pensar con todos esos datos en una uveitis anterior, ¿ya? O iridociclitis. El tratamiento de la uveitis anterior, doctores, es a base de corticoides para bajar la inflamación y la atropina. ¿Para qué la atropina? Para justamente abrir esa pupila, ¿no? La pupila está miótica, hay que abrirla. Entonces, ¿cómo la abrimos? Dando un antimuscarínico, o sea, bloqueando al parasimpático. Si tú bloqueas al parasimpático con atropina, ¿no? Los receptores muscarínicos de la acetilcolina, que es el neurotransmisor del parasimpático, entonces bloqueas al parasimpático, ¿quién va a predominar? El simpático. ¿Y qué hace el simpático? Midriasis. Entonces estás abriendo la pupila, ¿ya? Entonces, en la uveitis anterior, como hay ojo rojo más miosis, es por eso que se da corticoides más atropina, para abrir esa pupila, ¿ya? Para abrirla. ¿Por qué se complica?
este ojo rojo doloroso, que es la uveitis anterior, se complica justamente por esa reducción de la pupila. ¿Ya? Hace múltiples complicaciones, hace edema de mácula, hace desprendimiento de retina, etcétera, ¿correcto? Y lo cual obviamente trae otras complicaciones. Es por eso que se da atropina para abrir esa pupila, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos la uveitis intermedia, o también llamada pars planitis, ¿ya, doctores? Pars planitis, ¿no? O uveitis intermedia. Es idiopática, ¿correcto? También es idiopática y de manera secundaria, mucho cuidado en mujeres, ¿no? Que tienen problemas neurológicos, ¿ya? La esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple se asocia a pars planitis, ¿no? Recuerden esta patología en la cual hay una desmielinización, ¿no? Sobre todo en el sistema nervioso central. Hay dolor si hay condensados vítreos en el fondo de ojo. Como ya estamos intermedios, o sea, ya no vemos la parte superficial, entonces acá ya lo vemos con el fondo de ojo, donde vamos a ver en el humor vítreo condensados que nos dan una imagen característica y está en el fondo de ojo, que se llama imagen en copos de nieve. Entonces, cuando te digan imagen en copos de nieve, piensa en uveitis intermedia, ¿ya? Imagen en copos de nieve. Muy bien. Y el tratamiento es con corticoides, ¿correcto? Tratamiento con corticoides para bajar, reducir esa inflamación. Finalmente tenemos la uveitis posterior. La uveitis posterior, o también llamada corioretinitis, ¿correcto? La uveitis posterior o la corioretinitis, cuya causa más frecuente en nuestro medio es la toxoplasmosis. Es la causa más frecuente en nuestro medio, ¿no? En inmunocompetentes. Porque si la pregunta es en inmunosuprimidos, ahí la respuesta es citomegalovirus. Pacientes con VIH, pacientes con inmunosupresión, citomegalovirus, ¿ya? Entonces destacan ahí, miren, los dos, ¿no? También los que crían perros pequeños, cachorros, mucho cuidado con Toxocara canis, ¿no? Toxocara canis, porque la toxocariosis es también asociada a una uveitis posterior. La enfermedad de Behçet, que es una vasculitis, también cursa con uveitis posterior, ¿ya? Entonces la enfermedad de Behçet que va con úlceras, ¿no? Úlceras orales, genitales y uveitis posterior, ¿ya? Muy bien, ahí está el gato entonces para hacerles recordar de quién, de toxoplasma, pues, ¿no? Toxoplasma. Muy bien. Están los quistes y recordar que la uveitis posterior lo que nos va a generar en la clínica es una pérdida del campo visual, una visión decreciente. Y en el fondo de ojo vamos a ver las típicas lesiones en el fondo de ojo, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos lesiones blanco-amarillentas, ¿verdad? Blanco-amarillentas, atróficas, eso es característico de toxoplasma. Blanco-amarillentas, atróficas, característico de toxoplasma. O vemos ahí, ¿no? En el fondo de ojo, zonas de necrosis, zonas de hemorragia, pensar en citomegalovirus, ¿ya? Zonas de necrosis, zonas de hemorragia, citomegalovirus. Y el tratamiento va a depender justamente de qué etiología es. Si es por toxoplasma, damos sulfadiazina más pirimetamina, si es por toxoplasma. Si es citomegalovirus, ganciclovir o en su defecto foscarnet, ¿verdad? Con ganciclovir cubrimos muy bien a citomegalovirus, pero en su defecto foscarnet. Muy bien, entonces ahí hemos visto la uveitis, ¿correcto? Inflamación de la capa media. Acuérdate de la anterior, o iridociclitis, porque es el ojo rojo doloroso con miosis. Ojo rojo doloroso con miosis, uveitis anterior. Si te hablan de copos de nieve, uveitis intermedia. Y si te hablan ya de lesiones en el fondo de ojo, blanco-amarillentas, atróficas, pensar en la causa más frecuente de uveitis posterior o corioretinitis, que es por toxoplasma.
Luego tenemos acá el famoso glaucoma, ¿correcto? El glaucoma vamos a clasificarlos, porque hay un glaucoma crónico y un glaucoma agudo. Entonces hay que dividirlo, clasificarlo bien. El glaucoma crónico, también llamado de ángulo abierto, ¿correcto? Crónico de ángulo abierto es el más frecuente. 95% de los casos de glaucoma. Luego viene el agudo o de ángulo cerrado, que es básicamente 5% de los casos. Entonces, definitivamente, la forma primaria más frecuente de glaucoma es el glaucoma crónico o de ángulo abierto, ¿ya? Cuando hablamos de glaucoma, recordar que estamos hablando de específicamente daño del nervio óptico. Ese es el glaucoma. Daño de tu segundo par craneal, daño del nervio óptico, cuyo factor más frecuente es el aumento de presión intraocular. Ese es el más frecuente, pero no es el único, ¿ya? Muchos confunden la definición de glaucoma con hipertensión intraocular. Y eso no es así, porque la presión intraocular suele estar elevada. ¿Y eso qué ocasiona? Daño del nervio óptico. Y justamente el glaucoma es eso, daño del nervio óptico. Ese es básicamente el glaucoma. Entonces, como podemos ver ahí, miren, el ángulo iridocorneal, ¿no? El ángulo entre córnea e iris está abierto, está funcional, pero no drena, ¿no es cierto? El ángulo está abierto, más de 30 grados, pero no hay drenaje del humor acuoso. Por eso acá en el glaucoma crónico hablamos de un bloqueo funcional, porque está abierto, pero no drena el humor acuoso. Entonces se va acumulando el humor acuoso y luego eso genera aumento de la presión intraocular y luego eso daña el nervio óptico. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el glaucoma crónico? ¿Ya? Los factores de riesgo para el glaucoma crónico son antecedente familiar, ¿correcto? Esos pacientes hay que evaluarlos. Miopes altos. Acuérdate, el miope es el ojón, el que tiene ojo grande, ¿no? La mayoría que tenemos lentes tenemos miopía y es porque el ojo es grande. Entonces, el miope, al ser un ojo grande, tiene el ángulo grande, tiene el ángulo abierto, pero ya hemos visto que igual no drena el humor acuoso, ¿no? Entonces, recuérdate que un factor del glaucoma crónico es el ojo grande, el miope, alto, ¿ya? ¿Y cómo te vas a acordar? El miope es el ojo grande, ángulo abierto, ¿correcto? Entonces la miopía predispone a glaucoma crónico. Mayores de 40 años, pacientes diabéticos, hipertensos o de etnia afroamericana. Son los factores para pensar en un glaucoma crónico, ¿ya? Y fármacos también, ¿no? De manera secundaria, como reacción adversa, los corticoides, por ejemplo, inducen glaucoma. Muy bien. El diagnóstico, básicamente, del glaucoma es que el curso es crónico, lógicamente, pero asintomático en la mayoría de los casos, ¿correcto? Es asintomático, ¿ya? Entonces, por eso al glaucoma crónico también le llaman la muerte silenciosa del ojo, ¿ya? Porque el paciente se va apagando poco a poco. Entonces, al inicio es asintomático, pero ya hay daño del nervio óptico. Solo que ya cuando va progresando, recién la visión se empieza a apagar, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Por eso le llaman visión tunelizada, porque se va apagando el campo visual, como estamos viendo, de afuera hacia adentro, ya que el glaucoma respeta la mácula. ¿Qué es la mácula? La retina central, ¿no? La zona de mayor nitidez visual, ¿ya? Entonces lo que daña el glaucoma es la retina periférica, por eso pierde la visión de afuera hacia adentro. Muy bien, en el fondo de ojo, vamos a encontrar pues ese daño del nervio óptico característico, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a ver? Recuerden que normalmente, ¿no?
nuestra papila óptica, nuestro disco óptico, tiene una depresión central, que es la excavación. Pero esa excavación normalmente, ¿cuánto es, doctores? Menos del 30%, menos de la tercera parte, del total de la papila. ¿Ya? La excavación debe ser menos del 30%. En el caso del glaucoma, esa excavación, ¿no?, aumenta a más del 30%, ¿no? Entonces ahí lo vemos en la imagen, miren, esa zona pálida al centro es la excavación del total de la papila. Entonces esa excavación va creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se mueren los axones. Entonces al morirse los axones del nervio óptico, porque hemos dicho que el glaucoma es daño del nervio óptico, entonces al morirse los axones es que la excavación va creciendo, la excavación de la papila va creciendo, ¿no? Por eso ese es un dato objetivo de cómo hay daño del nervio óptico en el glaucoma crónico. El aumento de la excavación en la papila óptica, más del 30% o más de un tercio, ¿correcto? Muy bien. La presión intraocular suele estar elevada, más de 20 milímetros de mercurio ya es patológico, más de 20 es el factor más asociado para dañar el nervio óptico, pero no es el único, ojo, no es el único. Muy bien. Y con la campimetría vamos a ver, ¿no?, cómo se pierden los campos visuales y se forma un escotoma. El escotoma paracentral le llaman, ¿no?, en el glaucoma crónico, porque recuerden que el glaucoma respeta la mácula. Muy bien. En el tratamiento del glaucoma crónico, doctores, lo que vamos a hacer es básicamente bajar la presión intraocular. ¿Cómo bajamos la presión intraocular? Reduciendo el humor acuoso. Entonces, ¿cómo podemos reducir el humor acuoso? Bloqueando su síntesis. ¿Quién produce el humor acuoso? El cuerpo ciliar. Hay que bloquear al cuerpo ciliar. O favorecer la excreción, favorecer el drenaje del humor acuoso. Entonces tenemos dos maneras para reducir el humor acuoso y por ende reducir la presión intraocular. O bloqueamos su síntesis o aumentamos su excreción, su eliminación. Entonces, cuando bloqueamos su síntesis, ahí hablamos de este fármaco, el beta-block, timolol, acuérdate, ¿no? Beta-block porque bloquea la síntesis de humor acuoso. Un beta-block no selectivo, conocido con el nombre de timolol, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el timolol? Bloquea la síntesis de humor acuoso, ¿correcto? Muy bien. ¿Y quién aumenta la eliminación, la excreción del humor acuoso? El latanoprost, que es un análogo de prostaglandina y que es más efectivo que los beta-block en reducir la presión intraocular. Si te preguntaran, ¿quién es más potente en bajar la presión intraocular de estos dos? El análogo de prostaglandina, es decir, favoreciendo la excreción del humor acuoso, ¿ya? Muy bien, entonces eso, por favor recuerden, se puede combinar, entonces se puede dar beta-block más latanoprost, porque tienen diferente mecanismo de acción. Uno bloquea la síntesis, timolol, y otro aumenta la excreción, que es el latanoprost, ¿no es cierto? Muy bien. Otros fármacos ya también que pueden complementar, los agonistas alfa-2 como la apraclonidina también, ¿no? O los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la dorzolamida, ¿no? Todo por vía tópica, ¿correcto? Muy bien. En caso el manejo médico ya no sea efectivo, pasamos a la cirugía, ¿no? La llamada trabeculoplastía láser, ¿ya? Así se llama, trabeculoplastía con láser, ¿no? Muy bien. Pero el que sí te va a venir a la emergencia, porque va a venir con un dolor muy intenso, ya que es el ojo rojo más doloroso, es el glaucoma agudo o de ángulo cerrado. Es el ojo rojo más doloroso. Es una emergencia oftalmológica, el glaucoma agudo o de ángulo cerrado. ¿Por qué de ángulo cerrado? Porque miren, estamos viendo acá cómo entre la iris y córnea el ángulo se cierra, menos de 30 grados. Está bloqueado el ángulo, ¿ya? Entonces acá sí hay un bloqueo anatómico, porque sí está cerrado el ángulo, ¿correcto? Muy bien. Y miren los factores de riesgo. El ojo pequeño. ¿Quién es el ojo pequeño? El hipermétrope. Ojo pequeño, ángulo pequeño.
¿Ya ves? Miope, ojo grande, ángulo grande, ¿no? Entonces el miope te predispone a glaucoma crónico de ángulo abierto. Pero lo contrario, el hipermétrope, que es el ojo pequeño, va a tener el ángulo pequeño, te predispone a glaucoma de ángulo cerrado, ¿ya? Muy bien. Es más frecuente en mujeres, de etnia asiática, y mucho cuidado con los anticolinérgicos. Están contraindicados porque aumentan más la presión intraocular, ¿ya? Los anticolinérgicos como la atropina, el bromuro hipratropio, etcétera, están contraindicados en un glaucoma agudo o de ángulo cerrado. Como habíamos dicho que es el más sintomático, el que da un cuadro agudo, es un ojo rojo muy doloroso, ¿correcto? Con alteración de la pupila. ¿Y qué alteración tiene la pupila? Midriasis, ¿correcto? Midriasis errectiva. La pupila aumenta de tamaño. Midriasis errectiva. Entonces, cuando te digan el ojo rojo doloroso con midriasis, ya no puedes dudar. Tienes que pensar en glaucoma agudo. ¿Ya? Ahí está tu ojo rojo con midriasis, la presión intraocular está bien elevada, ¿no es cierto? Hay náuseas, hay vómitos, hay cefalea a veces, ¿correcto? Es tanto el ojo rojo doloroso que duele la cabeza, etc. Y el manejo de primera línea en un glaucoma agudo de ángulo cerrado es dar diuréticos. Por vía oral, acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, es un diurético, y por vía parenteral, en caso no tolere por los vómitos, a veces el paciente no tolera la vía oral, manitol por vía endovenosa. ¿Ya? Manitol por vía endovenosa. Entonces los diuréticos, recuerden entonces que son la primera línea en el tratamiento de un glaucoma agudo para reducir la presión intraocular. ¿Ya? Los diuréticos. Luego, para reducir esa pupila que está midriática, miren cómo está la pupila en el glaucoma agudo, ¿no? En midriasis errectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos el diámetro de la pupila. Eso se hace con pilocarpina, que es un agonista muscarínico, o sea, estimula los receptores muscarínicos, por lo tanto estimula el parasimpático. ¿Y qué hace el parasimpático? Miosis. Por eso el tratamiento del glaucoma agudo es diuréticos, pilocarpina. ¿Ya? Diuréticos, pilocarpina. Luego también ya complementario para bajar la inflamación, corticoides. Y en caso ya no responde al tratamiento médico, cirugía. Iridotomía con láser Jack. Así se llama, iridotomía con láser Jack. Y se operan ambos ojos. ¿Ok? No solo el afectado, sino también el contralateral. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el glaucoma agudo o de ángulo cerrado. Entonces acuérdense que en glaucomas primarios hay dos tipos, el crónico, que es el más frecuente, pero es asintomático, ¿no? Es la muerte silenciosa del ojo, visión tunelizada, se va dañando el nervio, excavación papilar, etc. Hay que dar timolol, latanoprost o la cirugía en caso ya no responda. Pero el que te va a venir a la emergencia, el sintomático, el agudo, el característico, es el glaucoma agudo, o de ángulo estrecho, de ángulo cerrado. No te equivoques. Te van a decir ojo rojo doloroso, es el ojo rojo más doloroso, ¿eh? Con midriasis. Ya está con eso el dato. Midriasis, ojo rojo doloroso con midriasis, glaucoma agudo o de ángulo cerrado.
Vamos a revisar trauma ocular, ¿correcto? Miren, en trauma ocular hay que definirla como un defecto en lo que viene a ser el espesor o la pared del globo ocular, ¿ya? Ese defecto en la pared puede ser de manera completa o incompleta, ¿no? Entonces, si es incompleta, es un trauma cerrado, pues, ¿no? En cambio, si ya se altera toda la pared del globo ocular, entonces hablamos de un trauma abierto, ¿no? Cuando ya hay una solución de continuidad. Entonces, lo más frecuente es el trauma cerrado, es lo más frecuente, pero lo más grave es el trauma abierto, definitivamente, ¿ya? Y en el trauma cerrado tenemos, por ejemplo, algunos datos clínicos como la hemorragia subconjuntival, también llamada hipofagma, ¿no es cierto?, que se presenta por golpes o por traumas contusos, etcétera, y que tienen resolución espontánea, ¿ya? También hablamos de laceración conjuntival, ¿no?, un edema de retina o conmoción de la retina que se conoce con el nombre de edema de Berlín, ¿correcto? Eso también producto de un trauma ocular cerrado. La presencia de sangre en cámara anterior, que se conoce con el nombre de ifema, ¿ya? Ahí lo estamos viendo, ¿no? Sangre en la cámara anterior es el ifema, ¿no? Ifema parcial y el ifema total, ¿ya? Recuerden que el ifema parcial, manejo médico, observación, pero el total sí hay que operarlo, ¿ya? El total se opera, ¿ya? El ifema total sí es una emergencia. Muy bien. En cuanto a lo que viene a ser el trauma abierto, ¿no?, cuando ya se pierde todo el espesor de la pared del globo, hay ciertos datos clínicos que nos orientan también a un trauma abierto. Y recordar, ¿no?, cuando hay solo un orificio de entrada, se llama penetración. Pero cuando hay un orificio de entrada y otro orificio de salida, se llama perforación. ¿Estamos? Mucho cuidado les pregunten. Entonces, penetración es cuando solo tengo un agujero, ¿no? Un agujero, ahí está, ¿ya? Esa es la penetración. Pero la perforación es cuando hay un agujero de entrada y otro de salida. Entonces hay dos agujeros, uno de entrada y otro de salida. Esa es perforación, ¿ya? O la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Cuerpo extraño intraocular, ¿no?, como estamos viendo ahí en la imagen, por ejemplo, ¿no? No está en la superficie, ¿eh?, porque no, nos pueden decir que está en la superficie, ¿no? Pero cuando ya vemos que es intraocular, entonces eso ya es grave, ¿no? Eso es grave, no se retira. Cuando está superficial el cuerpo extraño, sí, hay que retirarlo, ponemos anestesia, retiramos, ¿no?, damos analgésicos, etcétera. Pero cuando es un cuerpo extraño intraocular, no se retira, ¿correcto? No se mueve, se deja ahí el cuerpo extraño y lo derivamos rápidamente al especialista para que haga la cirugía dentro de las próximas 24 horas, ¿no? Porque al retirar el cuerpo extraño intraocular podemos hacer más daño, ¿ya? Muy bien. Algunos datos clínicos que nos orienten a un trauma abierto: la deformidad macroscópica del ojo, la uvea prolapsada, la desaparición, miren, de la cámara anterior, que se conoce con el nombre de atalamia, ¿ya? Atalamia es cuando la cámara anterior del ojo desaparece. Y eso es porque ha habido un trauma abierto, ¿ya? La pupila en forma de lágrima, miren, ¿no? Una pupila deformada, una pupila en forma de lágrima, nos orienta a un trauma abierto, ¿ya? A un trauma abierto. Y a veces se produce un síndrome compartimental llamado orbitario, ¿no? El ojo está tenso, hay proptosis, ¿no?, ojo tenso, equimosis, y obviamente puede perder el ojo el paciente, ¿no? Hay que operar rápidamente a la llamada cantólisis o cantotomía, es lo que se hace en el síndrome compartimental orbitario. En cuanto al manejo, recordar esto que es lo más importante: el trauma abierto, que es lo más grave. ¿Cuál es el manejo inicial frente a un trauma abierto, ¿no? Hay que tratar las lesiones que amenazan la vida, porque generalmente el paciente viene como un politraumatizado. Elevar la cabecera, ¿ya?, para bajar la presión intraocular.
prevenir los vómitos son muy importantes, porque cuando el paciente vomita, la presión intraocular aumenta y eso daña más el globo ocular. Entonces hay que evitar los vómitos, por eso hay que dar antieméticos. En un trauma ocular abierto es importante dar antieméticos para prevenir el daño en el globo ocular, ¿correcto? Sedarlo al paciente, muchas veces con benzodiazepinas, buena analgesia, porque el paciente está con dolor, ¿no? Con opioides, tu profilaxis antibiótica, porque es un trauma abierto, ¿ya? Entonces hay que cubrir a ese aureus con vancomicina, a pseudomona con ceftazidima, ¿no es cierto? Entonces profilaxis antibiótica en un trauma abierto, y como les había mencionado, si hay un cuerpo extraño intraocular, no se remueve, no se retira, no se manipula, no se echan gotas, etcétera, en un trauma abierto, ¿correcto? Recuérdense de esos detalles, porque son principios básicos para evitar más daño del globo ocular. En un trauma abierto, lo que rápidamente hay que hacer pues, es tapar el ojo y derivarlo al especialista para que haga la reparación quirúrgica dentro de las 24 horas posteriores a la lesión, ¿correcto? Muy bien. Tenemos por acá lo que es fractura de órbita. Puede ser de piso, pared medial o pared superior, lo más característico. ¿Cuál es la fractura de órbita más frecuente? Del piso, la pared inferior o piso de órbita, porque es la zona más débil, ¿no? Entonces un golpe, un traumatismo o con un objeto, ¿no es cierto?, podemos provocar una fractura de piso de órbita, donde los datos clínicos son los siguientes. Como se ha fracturado el piso, el globo ocular se cae, ¿no? Entonces eso nos da la imagen de un ojo pequeño, ¿ya? Si ven acá en la imagen, miren el ojo del lado izquierdo, ¿no? Se ve que la hendidura palpebral está más pequeña, caído, ¿no? Caído el ojo, se llama enoftalmos, ¿ya? Movimiento ocular restringido, pero en el plano vertical, ¿correcto? Hacia arriba. Y eso pasa porque se queda atrapado el recto inferior, ¿no? Por la fractura del piso, queda atrapado el recto inferior. Entonces, el paciente no puede mover hacia arriba o hacia abajo, ¿no? O sea, parálisis de la mirada en el plano vertical. Hay diplopia, lógicamente, porque se pierde lo que viene a ser la visión binocular, y en la radiografía se puede ver un signo de la lágrima, ¿no? En la radiografía cuando vemos la fractura de piso de órbita, ¿ya? Entonces esos datos clínicos, sobre todo el enoftalmos, la parálisis de la mirada en el plano vertical, nos debe orientar a una fractura de piso de órbita, que es lo más frecuente, ¿ya? En cambio, fractura de pared medial la vas a sospechar cuando se acumula aire. Como la pared medial del ojo se comunica con las fosas nasales, entonces una fractura en esa zona hace que ingrese aire al globo ocular, produciéndose el famoso enfisema periorbitario, ¿ya? Entonces si te dicen enfisema periorbitario y parálisis de la mirada en el plano horizontal, ¿correcto? Eso te debe hacer sospechar de fractura de pared medial. ¿Se dan cuenta? Entonces si te dicen enoftalmos, parálisis en el plano vertical, piso de órbita. Enfisema periorbitario, parálisis de la mirada en el plano horizontal, fractura de pared medial, ¿correcto? Y en el caso de pared superior, que es más raro, ¿ya? Pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por la comunicación ahí con la bóveda craneal, o la presencia de aire, ¿no? Neumoencéfalo, por ejemplo, fractura de pared superior, ¿ya? Y pared lateral es muy rara, porque la zona más fuerte de la órbita es la pared lateral, ¿no? Entonces casi no se produce, y si es que se produce es en pacientes muy politraumatizados. Las quemaduras químicas. Recuerden que hay dos tipos de quemaduras químicas, por álcalis y por ácidos. Por ácidos, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, sulfúrico, recuerden que produce una necrosis coagulativa, a diferencia de los álcalis, cemento, lejía, yeso, que es más grave. Recuerden, los álcalis son más graves, porque producen necrosis licuefactiva, es más grave, ¿ya? Puede generar perforación del ojo, ¿ya? Entonces, son los dos tipos de agentes.
el paciente va a estar con un dolor intenso, con discapacidad visual, blefaroespasmo, ¿no? Queriendo cerrar el ojo, ¿ya? La conjuntiva finalmente se torna eritematosa o al final se torna blanca, hay fotofobia, pero lo que suelen preguntarnos en quemaduras químicas es la conducta inmediata. ¿Qué se hace cuando a uno le cae ácido, le cae lejía al globo ocular? Irrigación inmediata, irrigación continua con agua, con solución salina. Esa es la principal conducta que se debe hacer de manera inmediata, ¿correcto? Irrigar el ojo de manera continua, de manera rápida. Luego ya sus gotitas como analgesia, su profilaxis antibiótica, eso es secundario. Lo primero es irrigar el ojo con agua constante.